dos caminos. Dos caminos. Aleluya, gloria a Dios. Dos caminos hay en la vida y los dos son diferentes, porque uno lleva la vida, el otro lleva la muerte, el otro lleva la muerte. ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión tienes que hacer. Y a Jesucristo o al dinero, sigue mejor. Y es el primero. El primero es Jesucristo, por él tiene vida eterna, él te ofrece un paraíso, hasta allá de las estrellas, hasta allá de las estrellas. ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión tienes que hacer. Y a Jesucristo o al dinero, sigue mejor. Es el primero. El segundo es el dinero. Podrás comprar lo que quieras, podrás tener mucho tierra, pero menos vida eterna, pero menos vida eterna. ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión tienes que hacer. Y a Jesucristo o al dinero, sigue mejor. Es el primero. Aleluya. Vamos a leer es un versículo, hermano, que está en el libro de Jeremías. Vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Jeremías capítulo 21. Aleluya, los hermanos que traen su Biblia. Gloria al Señor Jesús. Amén. Los que traen su Biblia, vamos a leer Jeremías 21, verso 8. En el nombre del Señor Jesús. Ya lo tenemos, hermanos. Los niños a la escuelita. Amén. Y a este pueblo dirás: así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Vamos a la lectura nuevamente. Y a este pueblo dirás: así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Vamos a orar, Señor, hermano, esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor Jesucristo Todopoderoso, por tu grande misericordia, Señor Jesús. Gracias, Padre, que nos concedes, Señor, estar nuevamente en tu presencia, para darte gracias, Señor Jesucristo. Padre, gracias por la vida y la salud, Señor. Gracias por mis hermanos, que podemos estar, Señor, en tu casa, Padre. El salmista dice, dijo, Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es del Señor, gracia y gloria dará el Señor, y no quitará el bien a los que en integridad andan. Señor Jesucristo, gracias, Padre bendito, en esta hora aquí estamos en tu presencia. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos que no pudieron venir, mis hermanos que están viajando, Señor, guárdalos de todo peligro. Padre, los que estamos, Señor, ayúdanos a poder, Padre bendito, todopoderoso, caminar, Señor Jesucristo, buscando tu rostro, en el nombre de Jesús, santo, santo, santo,
En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mis hermanos, esta tarde, Dios los bendiga. Pónganse de pie, saluda a sus hermanos, dígale por cuál camino vas. Amén. Estírese, ahorita vamos a leer la palabra, meditar en la palabra. Tu hermano que está cerquita ahí, dile, hermano, por cuál camino vas. ¿Por cuál camino? Porque la Biblia dice, habla de dos caminos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Como decía el hermano, cada canto que entonamos trae un mensaje. Y estos cantos que entonamos dice, ¿por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que el tiempo que caminamos, hermanos, ya debemos estar seguros, los que estamos caminando, por cuál estamos caminando, porque son dos caminos. Amén. Dice la alabanza, dos caminos hay en tu vida y los dos caminos son muy diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque uno lleva a la vida y otro, dice, lleva a la muerte. ¿Cuál de los dos que estás siguiendo? ¿Cuál de los dos? No estamos enfrente de los dos caminos, hermanos. El Señor usó esta metáfora para enseñar una verdad. El Señor usó muchos medios para que el pueblo pudiera entender. Una metáfora es una figura retórica de pensamientos por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad. El Señor usó eso como los dos caminos en el monte, en el sermón del monte. El Señor habló al pueblo y le habló de los dos caminos. Eso es una escritura muy conocida en el pueblo del Señor, pero ahí encierra, hermano, una verdad en la palabra del Señor de los dos caminos. La Biblia habla de estos dos caminos, pero todo mundo, todo humano está transitando por el camino ancho. Por el camino ancho. No está delante de ti cuál debe de elegir. Ya estás en uno. Si no estás en el camino correcto, que es Cristo, estás en el otro, pero por eso la pregunta es, ¿por cuál camino vas? Amén. ¿Por cuál camino vas? Dice la alabanza, si tú resuelto estás, pero sabe que a Jesús le vas a rendir cuenta, dice la palabra, dice la alabanza, mis hermanos, y sí es cierto, estamos esos dos caminos, los dos caminos tienen un final, los dos caminos va a llegar su final, y al final de ese camino hay recompensa en los dos caminos, pero uno va a ser condenación eterna y otra va a ser la vida eterna. Entonces nosotros mientras vivimos debemos de pensar en cuál estamos. Si uno es la condenación eterna y la otra es la vida eterna, no tenemos que saber en cuál está la vida eterna. Si queremos la vida eterna. Amén. Pero son dos caminos. Si son dos caminos, tenemos que detenernos y ver por cuál estamos caminando. Si estamos caminando por el camino que lleva a la vida eterna, vamos bien, sigamos caminando. Pero si vamos por el camino ancho, entonces, hermanos, es tiempo de detenernos y caminar por el camino angosto, porque el angosto nos lleva a la vida eterna. Amén. El Señor dijo, y a este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 13 y versículo 14. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Mateo 7, 13 y 14. Ya lo tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios.
son dos caminos. Y el Señor, hermanos, no nos pone muy difícil la manera como poder caminar. Si no sabemos, el Señor nos dice en su palabra, en el verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice el Señor. Amén. Está diciendo que todo el mundo, la humanidad estábamos caminando por el mismo camino, por la misma senda, por el mismo que de todos los humanos. ¿Cuál es ese camino? Es el camino ancho. La Biblia le llama el camino ancho porque la mayoría, todos, caminamos en ese camino. Pero el Señor, llegó el tiempo que oímos su palabra y nos dimos cuenta de que hay otro camino, pero este camino es muy diferente. Es un camino estrecho. Entonces el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino espacioso o la puerta ancha habla, hermanos, de las multitudes que caminan en el mundo, pero ellos van con rumbo a la condenación, al infierno. La Biblia habla del lago de fuego, y todos los humanos íbamos por ese rumbo al infierno, a la condenación eterna. Pero cuando oímos la palabra del Señor, el Evangelio, entonces Dios nos dejamos guiar por el Señor y entramos por el camino angosto. Ahora estamos en el camino angosto. Amén. ¿Por qué angosto? La Biblia habla del camino ancho y del camino angosto. Lo que el Señor dice, hermano, que el camino, literalmente un camino angosto, son pocos los que transitan por el camino angosto. El camino ancho, son muchos los que caminan por el camino ancho. Entonces lo que el Señor nos da a entender, hermano, es que lo que podemos entender por la palabra es que el Evangelio, hermanos, las buenas nuevas de salvación está para todo el mundo. El Señor dijo: y este Evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, pero no todo el mundo va a recibir estas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas, mis hermanos, el hombre el humano le gusta caminar sin responsabilidades. El hombre quiere andar libre, no quiere que nadie le diga algo, aunque esté mal, pero no quiere que alguien le diga qué es lo que debe de hacer, que él quiere hacer lo que él quiere. Amén. Y eso es lo que se refiere aquí el camino ancho. El camino ancho es cuando el hombre hace todo lo que se le viene en gana. Comete pecado, toma, fuma, se pelea, le pega a la esposa, a los hijos, se droga, y el camino es ancho y tiene muchas amistades, y ese es el camino ancho, que no hay nada que le impida. Él puede hacer, deshacer, y eso, el humano le gusta eso, hermano. Por naturaleza el humano nos gustaba antes que nadie nos dijera nada, que hiciéramos lo que todo, tenemos libertad como para hacer todo. En un tiempo cuando no conocía la palabra del Señor, pues no tuvimos un padre que nos aconsejara, que nos hablara, pero gracias a Dios que Él
Dios usó a alguien que nos habló la palabra del Señor, y yo tuve mucha oportunidad de caer en la droga o en el alcohol, porque muchas veces, a veces los hijos cuando tienen sus padres, siempre los padres dicen, pues hijo, no tomen, no fumen, no antes malos pasos, no antes a alta hora de la noche. Bueno, siempre el padre está aconsejando, bueno, debe de aconsejar a los hijos para que no ande en malos pasos, en el pecado. Pero un huérfano pues, está más desamparado, está lejos de un consejo, y si tiene amistades, pues las amistades lo va desviando a un camino de error, al vicio. Entonces pues yo desde muy temprana edad probé poquito esa cosa del cerveza, y no, gracias a Dios que nunca no conocía la palabra del Señor, pero tampoco no me llamó mucha atención eso de seguir en ese vicio. Pero ahora doy gracias al Señor, y que Dios es el que me guardó en ese tiempo, y llegó el momento en que yo oí la palabra y empecé a buscar al Señor, y por su gracia pues aquí estoy. No tengo necesidad de alcohol, de droga, no necesito eso, gracias al Señor. Amén. No hay necesidad, eso no me llena, no me satisface, no tengo necesidad, no. Yo no puedo decir, ay hermano, ore por mí porque ya me estoy muriendo, quiero droga, quiero alcohol, mi cuerpo ya está temblando, que quiere eso. No, eso no es. Hay poder en el Señor. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces ese es el camino angosto. Está diciendo que el camino ancho el hombre hace y deshace y nadie le puede decir algo. Algunos tienen un concepto muy equivocado. Algunos cuando se le habla la palabra y se le advierte, dicen, no, pero tú no te metas en mi vida es mi vida. Y eso no es cierto, porque la vida Dios la da y Dios la puede quitar. Amén. Entonces la diferencia del camino ancho y el camino angosto es que cuando tú conoces al Señor, si tú tomabas, la Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Allí el Señor te está prohibiendo eso. Pero si tú quieres seguir tomando, ¿qué vas a hacer? No vas a querer obedecer a la palabra, vas a querer continuar en el camino ancho. ¿Por qué? Porque tú quieres satisfacer tu deseo, tu vicio. Pero eso te va a impedir llegar a estar con el Señor. Porque el vicio, el pecado nos aparta del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántas personas han oído el Evangelio, pero tienen un vicio que lo está dominando? Y sí creen, pero dice, y luego ya no voy a poder probar, ya no voy a poder hacer esto. Y entonces ya no deciden servir al Señor. Pero hermanos, por eso son pocos, dice el Señor. Son pocos aquellos que han oído la palabra y perseveran en el camino angosto. En el camino angosto son pocos los que van caminando. Estamos aquí en este valle, hay miles aquí en este valle. Pero ¿por qué no todos están buscando el camino angosto? Porque hay muchas cosas que le impiden su vida, hermanos. Entonces la Biblia dice, la palabra del Señor dice, los maldicientes no van a poder heredar el reino de Dios. Entonces la persona oye la palabra, sí quiere la vida eterna, pero dice, no, pero tengo que dejar el vicio, tengo que dejar las malas palabras, tengo que dejar el pecado. Entonces eso es lo que el hombre le impide. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hace? Pues sigue en el camino ancho. Y en el camino ancho, allí, hermanos, llega la muerte y se acaba la oportunidad. Entonces, esa es la diferencia del camino angosto y el camino ancho, que son más los que caminan, hermanos, que quieren caminar libres, sin responsabilidad, sin obedecer, les gusta esa vida de desorden. Entonces por eso no quieren caminar en el camino angosto, porque en el camino angosto implica sufrimiento, implica batallar, implica, hermanos, muchas cosas que tenemos que renunciar. El Señor dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. El Señor nos marcó el camino y debemos de continuar en ese camino. Y en este camino, hermano, hay dificultades. En este camino hay batallas. En este camino vamos a luchar. Amén. Hay batalla en este camino. El apóstol Pedro dijo, si el justo, ¿cómo dice? Con dificultad se salva, ¿a dónde parecerá el impío y el pecador? Es lo que quiere decir ese versículo, que el justo, el que camina por el camino angosto, es un camino angosto, viene momentos de dificultades, momentos de pruebas, momentos de tentaciones, y sobre todo eso, el hermano, el Hijo de Dios, debe de perseverar. Debemos de resistir al pecado y buscar la presencia del Señor. Eso implica, hermano, estar en el camino angosto. Pero cuando no hay entendimiento, entonces en la primera tentación, en la primera oportunidad, pues otra vez te vuelves al pecado, y eso no es entender la palabra. Eso es darle lugar al enemigo. El camino ancho está bajo control. El camino angosto está bajo control también. La Biblia dice que hay dos señores. La Biblia habla del príncipe de este siglo, o el Dios de este siglo, que es el adversario del Señor. Y si es adversario del Señor y nosotros estamos sirviendo al Señor, entonces es nuestro adversario también. Amén. Entonces el diablo, hermanos, está dirigiendo a esta persona en ese camino ancho. ¿Cuál es el fin de ese camino ancho? El camino ancho es la condenación eterna. El diablo, dice la palabra del Señor, que cuando él fue desechado, fue arrojado del cielo y vino a la tierra con muchos ángeles, él empezó a rebelarse en contra del Señor, y cuando vino a la tierra empezó a poner a toda la humanidad en contra de su Creador. Por eso lo llevó a los vicios, a las drogas, a los pleitos. Dice la Biblia que Caín era del maligno, le dio lugar al enemigo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que fue y mató a su hermano Abel. Entonces el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces el camino ancho, el enemigo está controlando, está tomando control del camino ancho. Pero el Señor, Él vino a enseñarnos otro camino mejor, un camino de vida eterna. Amén. Pero eso implica sufrimiento. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el Señor, Él nos vino a dar esperanza para que no siguiéramos por ese camino de muerte. Porque el diablo es engañoso, es mentiroso y padre de mentira. El diablo te engaña para que engañe a la juventud, para que caiga en la droga, para que caiga en el engaño, para que caiga en el pecado. Pero el fin de su paga va a ser la muerte y la condenación. Pero el Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y esa vida está caminando en ese camino, el camino angosto. Por eso el cristiano en esta vida no vas a, en el camino angosto no vamos a hacer lo que queremos. A veces nuestra condición humana nos quiere arrastrar otra vez, mayormente a los que vivieron en el camino ancho, los que vinieron en el vicio, los que probaron el mundo, los que vivieron en el mundo, mis hermanos, en ese camino de pecado. Ahora que están en el camino del Señor, va a haber esa batalla. El enemigo va a buscar la manera como tú cómo hacerle para que tú vuelvas a ese camino ancho. Pero si tú entiendes que estás en el camino correcto, entonces tú vas a esforzarte, y si el diablo viene y te quiere apartar, tú vas a buscar la ayuda del Señor y reprender al enemigo y seguir adelante, hermanos. Amén. Seguir adelante buscando más del Señor, porque solamente con Él
todo es posible. Somos más que vencedores por medio de Él. Entonces el engaño va a estar, la batalla va a estar, la lucha va a seguir, pero hermanos, con la ayuda del Señor vamos a vencer. Dios nos invita a continuar por el camino angosto. En el camino angosto no hay droga, no hay alcohol, no hay malas palabras. En el camino angosto hay obediencia, hay lectura de la palabra, hay nueva criatura, hermano, en el camino angosto. Pero tiene su recompensa. Si tú sufres, si tú batallas en este mundo, pero cuando venga el Señor, quizás tú vas a ser despreciado, vas a ser maltratado, vas a ser aprobado, vas a ser tentado. Pero si tú buscas al Señor con todo tu corazón y pasas la prueba, el Señor te está esperando al final de este camino angosto con los brazos abiertos para darte la vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Por eso tenemos que continuar, hermanos. Tenemos que continuar porque el Señor te está esperando. Cuando tú dijiste voy a servir al Señor hasta la muerte o hasta que Él venga, el Señor te está esperando y tú no sabes que ya nos queda muy poco tiempo. El Señor, cuando tú te mira que tú estás pasando la prueba, que tú estás venciendo, el Señor se está gozando. Dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Porque a pesar de que el enemigo está tirando esos dardos, está poniendo, hermanos, esa trampa para que caigas, pero como hijo de Dios, tú acude al Señor, busca al Señor y resistes, entonces estás recibiendo fuerza para continuar. Entonces el Señor, hermanos, está esperándote, está gozoso de ver que su hijo, que su hija está peleando la buena batalla. Amén. Esa batalla no se va a acabar. No se va a acabar esa batalla mientras estamos en este mundo. Vamos a sufrir, vamos a batallar, pero hermanos, tenemos una recompensa cuando venga el Señor. Así que no desmayemos, busquemos más del Señor. Estaba diciendo que el mundo entero estábamos en un camino ancho, pero ahora Dios nos ha sacado del camino ancho y ahora estamos en el camino angosto. Pero el Señor, hermanos, el Señor sigue llamando, dice en Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, dice el Señor que la humanidad ya está caminando por el camino ancho. Entonces el Señor dice que al final de ese camino ancho es la muerte. Y como el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, entonces el Señor nos llama a que nos volvamos hacia Él. Amén. Ezequiel 33, versículo 11. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya lo tenemos? Aleluya. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y viva. ¿Qué tiene que hacer para vivir? Tiene que volverse al Señor. Dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor. El Señor no quiere la muerte del impío. Toda la humanidad estaba como una oveja descarriada. Su destino final era la condenación eterna. Pero el Señor, mirando la condición del hombre, Él vino y nos dio la advertencia. El que oye la advertencia del Señor, ¿qué va a hacer? Se va a detener y va a cambiar de camino. Y el que ve la advertencia, oye la advertencia y hace caso omiso, entonces su final, hermanos, va a ser en la condenación eterna. Usted sabe que los anuncios a veces en la carretera donde caminamos, donde vamos, en la carretera donde manejamos, pasamos, hay anuncios. Cuando hay peligro, hay anuncios de peligro. Y cuando hay un voladero, ahí dice cuidado, hay peligro, no pase.
Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros desobedecemos? Pues nos vamos a la muerte. Pero la advertencia está antes. Entonces el Señor miró que la humanidad, todos estaban por el camino ancho y su final es la muerte, la condenación eterna. Entonces el Señor vino y puso la advertencia que no siga ese camino, porque el final de ese camino es la muerte. Pero ¿cuántos han oído la advertencia? ¿Cuántos han, hermanos, escuchado la palabra del Señor? Pero aún así siguen, pero su final va a ser la condenación eterna. Por eso el Señor dice: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Dios no quiere. Alguien estaba diciendo en la mañana que Dios llora, que el Señor llora. Porque estaba acordando, el hermano donó la alabanza que dice: no hagamos más llorar a Dios. Hay un lamento, hermanos, en Isaías 1, donde el Señor dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor llora por aquellos que ya han oído la advertencia, pero siguen por el mismo camino ancho. ¿Cuál es su final? En la palabra de Dios, Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre hace lo que quiere y vive como quiere y piensa que está bien. Pero, hermanos, la palabra de Dios es la que nos guía, y es la que tenemos que obedecer para llegar a la presencia del Señor. No es nuestra idea, no es lo que tú piensas, porque como humanos fallamos. El único que no falla es la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra nos va a llevar a la vida eterna. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el camino correcto tenemos la guianza del Señor, tenemos su palabra, su consejo. Y por eso el Señor dijo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque los mandamientos del Señor nos está llevando hacia Él, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer su palabra para poder estar con Él. Cuando un cristiano pelea la batalla y sigue caminando y muere sirviendo al Señor, el Señor no llora. No llora por aquella hermana fiel que sirvió al Señor. El Señor no llora por aquel hermano fiel que terminó su carrera. Hay un salmo que dice que estimada es a los ojos del Señor, ¿cómo dice? La muerte de todos de sus santos. Cuando alguien muere sirviéndole al Señor, el Señor lo recibe con gozo. ¿Por qué? Porque terminó la batalla. Ya no va a haber tentaciones. Mayormente, si el hombre era dominado por el vicio mientras caminaba en el camino ancho, ya no va a tener esas tentaciones, ya no va a tener la prueba, ya no va a sufrir. Se acabó eso y terminó su carrera. Y cuando venga el Señor, de donde estuviere, si está en la tumba, como dice la alabanza en el salmo del galardón, dice: si sirvo a mi Señor con lealtad. Y dice: cuando Él venga, desde allá en la tumba, no importa cuántos años haya pasado, pero desde ahí, a la final trompeta, se va a abrir ese sepulcro y va a salir el Hijo de Dios y va a ser transformado y va a salir al encuentro con su Señor. Ese día muere en esperanza, muere sirviendo al Señor. El Señor no llora por esta persona, el Señor llora por el impío. El Señor llora por aquella persona que no se decide de buscar al Señor. Por eso el Señor dijo: no quiero la muerte del impío. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que el impío se torne de su camino y viva.
Oye, hermanos, el Señor, qué grande misericordia, el Señor si te habla, el Señor si Él vino y dio la vida en la cruz del Calvario por ti, por mí, es porque Él te ama. Él quiere que vivas. Él no quiere que te condenes, Él quiere que vivas. Pero el diablo, Él quiere que lo sigas, Él quiere que lo obedezcas, y al final vas a estar donde le tocó estar al enemigo. El infierno no es para el humano. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué el humano va a estar allí? Porque el humano está siendo engañado. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el enemigo tiene cegada a la persona. Por eso no busca al Señor. Hay iglesias donde se predica la palabra, pero ¿cuántos son los que se procuran, los que quieren caminar? Son muy pocos. Aún del grupo que está aquí es muy pequeño, pero aquí no todos estamos caminando como Dios quiere, porque el camino es angosto. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que sigamos en el camino angosto y que no volvamos al camino ancho, porque el Señor, hermanos, en el camino ancho no hay nada bueno. Todo lo que tú ves en el camino ancho, en el mundo allá afuera, es engañoso, hermanos. Tú lo miras y como que la persona se goza, como que está bien, pero no está bien, porque al final viene la condenación. Entonces es mejor servirle al Señor obedeciéndole, aunque tú tengas que pasar por alguna prueba, algunas tentaciones, pero tenemos, hermanos, la esperanza de que un día vamos a ver al Señor y vamos a estar con Él para siempre. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Así que el Señor dice: volveos, ¿y por qué moriréis en vuestros pecados? El camino del Señor es el camino mejor, es el único camino que lleva a la vida, y dice: y pocos son los que la hallan. El camino del Señor, si tú hablas del Señor, si tú buscas al Señor, si tú entregas tu vida al Señor, a lo mejor tus amistades te van a dar la espalda, tus amigos. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder hacer lo que ellos hacen. Entonces ese va a ser un precio que tienes que pagar. A lo mejor te van a aborrecer, porque ya no vas a tomar, ya no vas a fumar, ya no vas a hablar como ellos. Pero, hermanos, eso va a ser por un tiempo muy breve. Cuando aparezca el Señor, vamos a recibir la recompensa de esa promesa de vida eterna que nos prometió el Señor. El Señor hizo una promesa, hay mucha promesa en su palabra, pero a su pueblo que perseverare hasta el fin, el Señor le hace una promesa, pero esta promesa está en 1 de Juan capítulo 2, verso 25. Vamos a ver cuál es esa promesa. 1 de Juan capítulo 2, versículo 25. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Aferrémonos a esa promesa, hermanos. ¿Cuál es la promesa? 1 de Juan 2, 25. ¿Ya lo tienen? Y esta es la promesa, la cual Él, o sea que el Señor, nos prometió. ¿Qué nos prometió? La vida eterna. Todo lo que tú puedas gozar en el camino ancho, eso es temporal. Amén. Hay mucha gente que piensa que está gozando y que tiene libertad de hacer y como le viene en gana, pero sabe que eso es temporal. Eso se va a acabar. Un día cuando el Señor te llame a cuenta, todo ahí se acabó. Se acabó la esperanza de volverte en el camino angosto. Pero el camino angosto, aunque tú camines batallando, al final el Señor nos promete la vida eterna.
Una vida eterna es una vida sin fin para estar con el Señor. Hermano, nos conviene luchar. Si ya estamos en el camino angosto, vamos a perseverar. Hay personas que a los pocos días que retroceden, hermanos, llega la muerte, se mueren. Qué triste es esa vida de ya caminar con el Señor, ya probar la caricia del Señor, su presencia en nuestra vida, y luego, hermanos, tornarnos otra vez al pecado. Eso no es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, hermanos, de la tiniebla a su luz admirable, y debemos de perseverar. Amén. No importa lo que venga. Vienen problemas, vienen aflicciones, vienen enfermedades, desprecios, pero hay una recompensa. Dios nos hizo una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sé que no desmayemos, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Seguir buscando al Señor. No piense regresar por el camino ancho. A lo mejor tú estás pensando, no, pues yo sufro mucho en el camino angosto y mucha burla y mi carne quiere otra vez la droga, quiere otra vez el alcohol. ¿Cuándo siente eso? Yo batallaba con el tabaco, el cigarro. Me gustaba jugar baraja y no sé si ponía nervioso, qué sabe, pero ahí fue donde agarré el vicio del cigarro. Y no podía, y hasta que me rendí al Señor, entonces el Señor hizo la obra. Pero ahorita los años han pasado, no tengo, bueno, mi carne no me dice, fúmate uno. ¿Ustedes sí? ¿O está batallando con eso? O a lo mejor porque es nuevo en el camino del Señor, pero cuando el Señor hace algo en nosotros, lo hace perfecto, hermanos. La obra que hace en nosotros, en su pueblo, es perfecta. Aleluya. Entonces, el Señor quiere que perseveremos. El Señor quiere que luchemos, que lleguemos a la meta. No sabemos si vamos a seguir este año o no. Ninguno de los que estamos aquí no sabemos qué será mañana, mucho menos sabemos qué será de este año que viene. No sabemos si vamos a terminar este año. No le pregunto porque nadie sabe. Nadie sabemos. Entonces, si tú estás seguro de que no sabes lo que será mañana, ¿por qué te detienes? Ya oyendo la advertencia, ya oyendo el llamado del Señor, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te comportas como si tú fueras el dueño de tu vida? ¿No te parece, hermano? Ponte a pensar un rato, un momento, que el diablo te está engañando, porque el diablo es mentiroso. Amén. Habíamos estado hablando con personas que no sabiendo que le quedaba muy poco tiempo, pero el enemigo los engañó, porque el enemigo es el engañador. Cuando el Señor sabe que te queda poco tiempo, el Señor usa medio para que te hable. El Señor usa medio para hablarte de su palabra. Pero ¿qué dice el diablo? No, espérate. Espérate, dice que el camino angosto, mira cómo está el camino angosto. Y muchas veces el enemigo te hace ver que es muy difícil, que ya no vas a tener libertad de hacer lo que tú quieres. No, mejor espérate al otro año. Pero ese año no lo vas a terminar. ¿Y qué es lo que pasa? Porque tú viene tu pensamiento y lo aceptas y dices, no, pues mejor voy a esperar. Te sorprende la muerte y el diablo se está gozando porque te ganó y te va a llevar a ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no te decidiste cuando el Señor te estaba llamando y obedeciste al enemigo pensando que tenía mucho tiempo y no hubo oportunidad para entregar tu vida al Señor. Entonces ese es el trabajo del enemigo, engañarte
hacerte que pase mucho tiempo, muchos años, y no te decidas, y cuando llegue la muerte, allí el diablo se goza si tú no te decides. Pero si tú te decides y buscas al Señor, hay gozo en los cielos. Amén. Pero hoy es el tiempo que tienes que decidir. Hoy es el tiempo que tienes que entregar tu vida al Señor. Deja las malas amistades, deja las malas palabras, la borrachera, la droga. Busca al Señor. Busca al Señor. Su palabra dice: busca al Señor mientras puede ser hallado y llamarle tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. El Señor te dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis? Si yo quiero que vivas. Yo vine para darte vida y vida en la abundancia. Yo no quiero que mueras. Dios llora por su creación, porque el diablo está arrebatando mucho al infierno. Pero Dios te ama y Dios te ha traído a este lugar, y otra oportunidad más que Dios te está dando para que tú te decidas. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Él te ama. Él no quiere que te pierdas, porque Él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda a un arrepentimiento. Así, mi hermano, que Dios te llama y no endurezca tu corazón. Búscale, busca al Señor. Una vez estuvimos platicando con una persona que le quedaba como 3 días de vida, no sabía, y ese día esa persona no trabajó, y ese día nos tocó trabajar en ese lugar, y llegó ese hombre, llegó en el lugar donde estaba trabajando, y alguien me dijo: háblale, porque él llegó hablando de negocio, de trabajo, de cómo era tractorista. Y sí, pues lo escuché un rato, pero ya después empezamos a platicar la palabra de Dios, le empecé a hablar. Pero como que alguien me dijo: háblale, dile. Y empecé a hablar con él de la palabra del Señor. Y me dijo: no, pero los hermanos, no. Ahí empezó a hablar de malos testimonios. Y le dije: pero tú le vas a rendir cuenta al Señor por tus hechos. Dios te ama y Dios quiere que tú entregues tu vida. La persona que hizo lo malo, pues ella va a dar cuenta, pero tú tienes que estar a cuenta con el Señor. Y ya empecé a escuchar, digo: pero será para después. Pero digo: ¿cuál es tu plan? ¿Por qué no quieres? Dijo: van a venir mis hijos de Tijuana, me van a visitar y ellos toman. Y ya tenemos planeado que vamos a hacer una cena y la vamos a recibir y vamos a tomar y vamos a... Pero eso que me dice, sí creo, pero eso va a ser después. Y le digo: mañana no sabemos qué es lo que puede pasar. Era un viernes, se llegó el sábado, no sé si fue el sábado o el domingo, llegaron sus hijos, ya hicieron la comida, compraron la cerveza, y su plan era convivir y pues gozarse. Pero no sé si iban para Vizcaíno o ya venían, y el carro se volcó por ahí, por la bajada de la colonia Oaxaca. Si usted pasa en ese lugar, abajo está una cruz, todavía está ahí. Y esa persona que murió ahí, a los 3 días antes de que muriera, yo le hablé la palabra del Señor. Estábamos en el culto en el Rancho Juanito y me dijeron: no, el fulano ya murió. Y ya me acordé rápido de ese día que le hablé, que él tenía planes para convivir con los hijos y tomar, y que lo de Dios, que era para después. Después del culto de Juanito, me fui ya anoche al velorio. Llegué al velorio, estaba el ataúd, estaba llorando sus familias, el gozo que ellos iban a tener, el convivio que tenían planeado hacer, en vez de ser gozo, se convirtió en un velorio. Tristeza, angustia.
Llegué y miré el ataúd, miré su foto de él que estaba sobre el ataúd. Y me puse a pensar, digo, el hombre. Pero me vino a mi mente el diablo. ¿Cómo engaña a los humanos? ¿Cómo engaña el diablo a los humanos? Los hace pensar que tiene mucho tiempo. Los hace pensar que tiene más oportunidades, que busque otra cosa menos al Señor, que el Señor sea el último. Y eso es un engaño, hermanos. Si tú no has tomado tu decisión ahora, puede ser que el enemigo te está engañando. Te está engañando y te quiere llevar a ese lugar de tormento. Pero el Señor no quiere que tú mueras así. El Señor llora por ti. ¿Por qué llora el Señor? Porque Él te ama. Él te ama, no quiere que te pierdas. Por el Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío viva. Porque el diablo, él no te crió, el Señor te crió. El diablo te está engañando, por eso te está llevando al camino de error. Pero el Señor te quiere salvar. Él es nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no quiere que te pierdas. Pero ¿por qué endureces tu corazón? ¿Por qué endureces tu corazón? Ve el peligro que tienes cada día. Que esa oportunidad que tienes en un segundo lo puedes perder. Y Dios no quiere eso. Y si Dios te habla es porque Dios ya sabe que te queda poco día. Si te decides, hermanos, hermanas, si se deciden, es lo mejor que pueden hacer. Es lo mejor que puede hacer buscar al Señor. Aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario, en la cruz con el Señor, dice que no le faltaba mucho tiempo, le faltaba unos minutos nada más. Pero en esos minutos que le faltaba, fijó su vista en el Señor y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando venga a tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al borde de la muerte, él se decidió a creer en el Señor. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tienes planes? Quizás no estés muy viejo, no estás enfermo, y tú piensas, el enemigo dice, no, tú estás joven, tú tienes mucho que gozar. Es mentira del diablo, es un engaño. Y hoy es el tiempo que Dios te llama, hermanos. Hoy es el tiempo que Dios te llama, te da esta oportunidad, y esta hora queremos orar por ti. Busca al Señor. Busca al Señor, no tardes más. El Señor te ama. El Señor te ama, el Señor llora. Cuando un hombre muere en su pecado, el Señor llora porque esa alma se perdió para siempre. Pero cuando alguien muere sirviéndole al Señor, ese es su gozo del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude para poder prepararnos antes que se acabe el tiempo, antes que llegue la muerte, hermanos, porque no sabemos y por eso debemos de prepararnos antes. Mientras vivimos, la Biblia dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hoy, siempre la palabra dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que en esta tarde queremos orar por ustedes. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor? ¿Qué tiene que hacer? Pues a estar a cuenta con el Señor. ¿Qué es lo que te falta hacer? Arregla tu problema, arregla lo que tienes que arreglar y entrega tu vida al Señor. Él no quiere hacerte mal. El enemigo sí te quiere destruir. El enemigo quiere destruir tu familia. ¿Cuántas personas sirven al diablo? ¿Cuántos hombres sirven al enemigo? ¿Y con qué les paga? Le da dinero, le da droga, alcohol, y cuando le falla, le quita todo y al rato lo destruye. El enemigo te va a hacer que aborrezca a tus familiares, que aborrezca a tus padres. Ese es el camino ancho. El enemigo tiene control de ello. Pero al último te va a llevar a ese lugar de tormento. Pero Dios dio su vida por ti porque no quiere que vayas a ese lugar. Él quiere que esté con Él para siempre. Una vida eterna. Amén. Y esa es la vida que Dios te ofrece. Y ese es el momento, hermano, este es el momento de hacer tu decisión. Vamos a buscar al Señor. Hoy es el día de salvación. Si tú tienes necesidad del Señor, sabe que lo necesita, habla con Él. Si tú no has podido vencer, pero ahora con la ayuda de Él, todo va a ser posible. Ríndete a Él y Él va a tomar el control de tu vida y Él va a transformar tu vida.
Él va a quitar el corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne que sea obediente a su palabra. Amén. Así que en esta tarde vamos a orar. Los hermanos que no están bautizados, en esta hora, pásele. Vamos a orar, pedirle al Señor que cambie, que transforme, porque solamente Él es el que puede cambiar. Amén, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos que no están bautizados? Pasen también todos, pero los que no están bautizados, invítenlos, que pase. Vamos a orar por ellos, por él, por ella en esta tarde. No sabemos, hermanos, no sabemos hasta cuándo. Nosotros cumplimos con hablar la palabra, pero la decisión es tuya. Pero te conviene buscar al Señor.